Data Definition Language. Nosotros vamos a tener el comando create y con este comando nosotros vamos a poder crear tres objetos distintos. Con alter table podemos agregar una columna, modificarla o borrarla. Y un paso más drástico que nosotros podemos hacer es borrar nuestra base de datos creada que se llama MyDB. Decimos que SQL significa Structured Query Language, un primer sublenguaje conocido como DDL o por su nombre inglés, Data Definition Language, que este nos va a ayudar a crear la estructura de una base de datos. Entonces, a eso se enfoca este primer lenguaje DDL, a crear la estructura de la base de datos. Por un lado, nosotros vamos a tener el comando create y con este comando nosotros vamos a poder crear tres objetos distintos dentro de la base de datos, hablando específicamente del lenguaje DDL. El primero es un database o una base de datos, tal cual, ese es el primer objeto que nosotros podemos crear. Luego, lo siguiente, vamos a poder crear tablas específicas y por último, vistas. Es como un extracto de esa tabla cuando nosotros hagamos consultas. Entonces, eso es lo que es la diferencia entre una tabla y una vista. Pero estos son los tres objetos que podemos crear con ese lenguaje DDL. Una base de datos, una tabla y una vista. Usamos el primer comando que es create y en este ejemplo yo puse que vamos a crear una base de datos. Entonces, como la sintaxis para crear esa base de datos en el lenguaje SQL es primero poner el comando create, después el tipo de objeto, que en este caso es un database, y después el nombre de nuestra base de datos, ¿no? En este caso dice test DB. Y para ejecutar nuestra instrucción, al final, siempre que vamos a terminar nuestras instrucciones, tenemos que poner punto y coma. Eso quiere decir que nuestra instrucción terminó en esa parte, ¿no? Entonces, una vez que hicimos eso, se crea nuestra base de datos y luego con el comando use vamos a poder seleccionar como esa base de datos predeterminada para poder trabajar con ella, ¿no? Entonces ponemos use database para decir que estamos usando la base de datos y cuál es la base de datos que estamos usando, que en este caso es la que acabamos de crear arriba, que es testDB. Y lo mismo, ponemos punto y coma para identificar que ya se terminó nuestra instrucción. Entonces vamos a ver ese ejemplo de cómo podemos hacer esto ya una vez que tenemos instalado Workbench en nuestro sistema operativo. Entonces, una vez que abrimos la aplicación de Workbench, vamos a tener la siguiente vista. Es esta vista la que tenemos. Welcome to MySQL Workbench. Y aquí, por ejemplo, nos aparecen las conexiones que nosotros tenemos, ¿no? En este caso nos aparece una por default, que es la del usuario root, y en el puerto que nosotros indicamos cuando la instalamos. Entonces, únicamente es darle clic ahí y nos va a abrir una vista como de este lado, ¿no? Aquí ya podemos explorar varias cosas que nosotros podemos tener. Por un lado, aquí tenemos los esquemas, que decía que también era un sinónimo de base de datos. En este caso ya tengo un par de ejemplos, que es blog y prueba uno, pero ahorita vamos a crear uno más, ¿no? Aquí abajo tenemos como la información que estamos usando. Como yo trabajé hace un momento con una tabla, pues me aparece como la información de las columnas, ¿no? Y que en esencia esto ya se parece a lo que veíamos en la sesión pasada, que era justamente como los atributos, el tipo de dato que era y cómo lo definíamos, ¿no? Entonces viene información de lo que nosotros estamos trabajando. Aquí del lado derecho, en la parte más grande, es donde nosotros podemos empezar a escribir todo nuestro código, ¿no? Y finalmente por acá abajo tenemos una cosa que se parece como a la terminal que teníamos en Visual Studio Code, perdón, en donde nos va a permitir acceder a todos los comandos y en general dice aquí outputs, es a todas las salidas que nosotros vamos a hacer a través de nuestras consultas y de nuestros códigos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Podemos ir explorando un par de herramientas, pero vamos a hacerlo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos como ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, en la parte de esquemas, yo le voy a dar clic derecho y aquí me aparece una opción que dice Create Schema. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner como nombre MyDB. Entonces le ponemos eso. Y aquí me aparece una opción importante que es, por ejemplo, en este caso, los caracteres que va a utilizar, ¿no? Que este UTF-8 lo que guarda son todos los caracteres que utilizamos en el lenguaje de español, ¿no? Incluso las ñes. Y aquí abajo va a aparecer la opción de Apply. Únicamente tenemos que darle clic ahí. Aquí en el código me aparece Create Schema. Después me aparece el nombre que yo le puse, MyDB. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Me está diciendo que vamos a crear una base de datos con el nombre que nosotros le indicamos y aquí le está indicando cuáles son los caracteres que vamos a utilizar, que justamente son UTF-8, ¿no? Decíamos que al terminar la instrucción teníamos que ejecutar un punto y coma, como lo tenemos de este lado. Entonces, una vez que ya tenemos este código, que es tal cual lo que se está ejecutando detrás de lo que yo hice, únicamente le damos en Apply. Y aquí se va a crear mi esquema, ¿no? Podemos darle en Finish y aquí tenemos justo mi base de datos o mi esquema que se llama MyDB, ¿no? Tal cual como lo teníamos. Entonces, de esa forma es como ya creamos
nuestra base de datos. No tenemos nada, pero ya creamos esta primera parte. Otra cosa que decíamos que nosotros podemos hacer es crear una tabla. ¿Cómo vamos a crear esa tabla? Igual ponemos el comando create y el tipo de objeto que en este caso es table. Luego ponemos el nombre de nuestra tabla y dentro de los paréntesis ponemos cuáles van a ser los atributos que van a tener esa tabla. Entonces, cada uno de los atributos que va a tener esa tabla va a representar una columna dentro de nuestra base de datos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que dentro de esta base de datos que creamos que se llama MyDB, vamos a darle clic ahí, doble clic, y aquí me aparecen un par de cosas cuando yo abro esa carpeta, pero específicamente me aparece la que dice tables, ¿no? Entonces me selecciono ahí y le doy clic derecho. Y aparece el comando o la opción Create Table. Entonces le doy clic en esa parte y me aparece esta vista. Es aquí donde nosotros le vamos a poder introducir toda la información de mi base de datos. En este caso, por ejemplo, decíamos en la diapositiva que vamos a ponerle un nombre, que es el que le ponemos hasta arriba, y aquí abajo me va a aparecer justamente un recuadro donde me aparece el nombre de las columnas, el tipo de dato y los constraints de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Y al final, default expression, que estos son el atributo que va a venir por default. Entonces aparecen los constraints, aparece el default, el tipo de dato y el nombre de la columna. Entonces, tal cual, estos van a ser, por ejemplo, los atributos. Entonces, definimos el primer atributo como person ID. Entonces, listo. Le decimos que se trata de un dato entero y que se trata, por ejemplo, de un dato no nulo. Entonces, igual. Aquí, por ejemplo, ya me pone por default que se trata de una primary key y de un dato no nulo. Entonces, ponemos esas dos características. Lo siguiente es, por ejemplo, un last name. Last Una parte interesante que no mencioné hace un momento es que aquí en Person ID hay un constraint que se llama AutoIncrement, que es el que parece AI, justamente para definir nuestros índices de forma incremental. Esto es una ventaja porque, por ejemplo, si tenemos 4 registros ya, con índices del 1 al 4, y metemos un registro más sin indicarle específicamente el índice, lo que va a hacer este constraint es que automáticamente a ese registro le va a poner el número 5. Luego el siguiente tipo de dato era el first name, la siguiente columna. Entonces ponemos aquí first name y le decimos que también es un varchar de 255. Entonces listo, ¿no? También no le ponemos ningún constraint. Luego acá vamos a definir una dirección o también por su nombre en inglés, address. Le ponemos address. Le decimos que también es un varchar de 255. Listo. Tampoco le ponemos ningún constraint. Y por último le ponemos city, que es la ciudad, ¿no? Entonces definimos city como un varchar de 255. Entonces listo, ¿no? Ya definimos esos tipos de datos y tampoco le ponemos un constraint específico a esta parte, ¿no? Entonces, una vez que ya hicimos eso, pues ya tenemos nuestra tabla y nuestras columnas especificadas con los constraints específicos, ¿no? Aquí a lo mejor pues podemos definir más cosas, pero por ahora, como es un ejemplo, únicamente lo vamos a dejar así vacío, ¿no? Entonces, aquí abajo aparece la opción Apply, entonces le damos en esa parte y veamos que en efecto se parece mucho al que teníamos en la presentación, que es Create Table para crear una tabla. Lo importante aquí es la instrucción Create y el objeto Table, ¿no? Definimos a partir de qué base de datos estamos creando eso o cuál esquema, que en este caso es MyDB, y le decimos que estamos en la tabla People, o que vamos a crear la tabla People. Y luego, entre los paréntesis, me muestra cuáles son todos los atributos o todas las columnas que va a tener esa tabla. Y aquí definimos todo, ¿no? Person ID, last name, first name, address y tal cual, ¿no? Qué tipo de datos son. Y, por ejemplo, la constraint. En los casos donde no le puse nada, que lo dejé vacío, únicamente el constraint que aparece es null, o sea, dato null, ¿no? Y al final me aparece cuál es la llave primaria. Entonces, tal cual, es como la información que nosotros veíamos. Importante los punto y coma al final, le damos apply y va a crear el proceso de nuestra tabla. Le damos finish. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos cerrar esta vista que si nosotros tenemos acá a nuestro esquema, veamos que en tabla también ya aparece algo disponible, ¿no? Antes aparecía vacío, pero ahora ya aparece algo disponible, que en este caso es people. Entonces, si nos seleccionamos esa tabla, podemos darle clic derecho y en la parte donde dice Select Rows y ponemos esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá? En esta parte nos muestra la vista de cómo se ve nuestra tabla. Y como está vacío, pues todos los datos aparecen vacíos o nulos, ¿no? El siguiente comando que nosotros podemos tener dentro de este sublenguaje DDL es alter.
Y esto nos va a ayudar a alterar o a modificar nuestras entidades que también decíamos que son representadas como tablas dentro de nuestra base de datos relacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura para alterar una tabla? El primero, por ejemplo, es alterar una tabla. En este caso le pongo alter, el tipo de dato que voy a alterar, una tabla. ¿Cuál es la tabla que voy a modificar? En este caso people, que es el nombre de mi tabla. Y pongo un comando add. Este comando add justamente lo que va a hacer es que va a agregar una columna. Entonces tengo que decirle cuál va a ser la columna que yo le quiero agregar inmediatamente después, ¿no? Y por ejemplo aquí me dice que es un tipo de dato date, ¿no? Entonces es importante mencionarlo. Entonces aquí seleccionamos la tabla people, le damos clic derecho y aquí aparece una instrucción alter table, ¿no? Que es la que nosotros queremos. Le damos clic y veamos que nos va a aparecer una vista parecida a cuando creamos esta tabla, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser añadir una columna. ¿Cómo hacemos eso? Únicamente es como si le agregáramos un atributo más, es decir, le damos clic hasta abajo y le ponemos un nuevo nombre, ¿no? Por ejemplo, vamos a añadir una fecha de cumpleaños, le ponemos date of birth, pues ponemos date, guión bajo birth. Listo, ¿no? Y le decimos que se trata de un tipo de dato fecha. Entonces, por ejemplo, aquí no le decimos que se trata de un varchar, sino que se trata de un tipo de dato fecha. Una vez que ya hicimos eso, ahora sí le podemos dar en apply otra vez, ¿no? Le damos en apply, nos muestra el código y veamos qué es lo que nos muestra. Nos muestra el comando que vimos en la presentación. Alter table, nuestro esquema o nuestra base de datos, la tabla específica y nos aparece la instrucción add column para añadir una nueva columna que es add of birth y nos dice que va a ser después de la columna city, que es como viene por default, ¿no? Y nos dice que se trata de, como no le pusimos ningún constraint, dice que son nulos y que se trata de un tipo de dato date. Entonces, una vez que hicimos eso, pues le damos, estamos de acuerdo con eso, le damos apply. Finish, otra vez, volvemos acá a people, le damos select rows y listo, ¿no? Ahora sí aparece lo que nosotros queríamos, que es nuestra tabla tal cual como estaba y después de city viene el agregado que es date of birth. Entonces, eso es lo primero que nosotros podíamos hacer, ¿no? Luego, el segundo ejemplo, igual, alter table, people, le digo que quiero alterar una columna. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en lugar de definir que sea un tipo date, ahora vamos a decirle que sea un tipo year, ¿no? Entonces vamos a hacer únicamente ese cambio para ver el ejemplo. Entonces aquí ponemos year, no le ponemos ningún parámetro, entonces únicamente le dejamos así, y tampoco le ponemos ningún constraint. Entonces una vez que hicimos eso, le damos en apply y vemos cuál es el código que nos muestra. Alter table, lo mismo, de dónde está sacando esa información, la tabla, y aparece aquí change column. En este caso me dice que el cambio que estoy haciendo en el nombre, pues es el mismo, pero aquí me muestra ahora el nuevo tipo de dato que es year, ¿no? Igual, me dice que es nulo y que ese no tiene ningún dato por default, ¿no? Entonces, una vez que estamos de acuerdo con eso, le damos apply y veamos qué es lo que pasa, ¿no? Aquí en esencia, cuando nosotros le damos otra vez visualizar la tabla, pues no hay ningún cambio porque no cambiamos el nombre de la fila, pero la diferencia es el tipo de dato que nosotros le vamos a meter. Entonces, esa es la diferencia, pero de forma visual, como todavía no tiene datos, como todavía no tiene información, pues no se ve ese cambio, ¿no? Pero vimos que en el código podemos alterar una columna con ese comando change column. Y por último tenemos otro ejemplo con alter table, lo mismo, es la misma tabla, únicamente que estoy dando la instrucción drop column, que esto que va a hacer es eliminar una columna. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Igual, regresamos a nuestra vista para alterar las tablas y en este caso lo que vamos a hacer es borrar el registro. Entonces, únicamente lo seleccionamos, le damos clic derecho y le damos delete select. Entonces, le damos clic en esa opción y se borró nuestro registro, ¿no? Una vez que ya lo tenemos borrado, le damos apply y lo que aparece es igual la instrucción drop column. En este caso me dice cuál es la columna que quiero borrar, ¿no? Tal cual como lo veíamos en la presentación. Le damos apply. Regresamos otra vez a la vista que teníamos al inicio, ¿no? Entonces veamos que podemos hacer eso. Con alter table podemos agregar una columna, modificarla o borrarla. Entonces eso es lo que podemos hacer con alter table, el segundo comando del lenguaje DDL o sublenguaje DDL que tenemos en SQL. Luego la tercera instrucción, que va a ser la instrucción drop, que nos va a ayudar a borrar. Porque este comando drop o esta instrucción drop nos va a poder permitir borrar tanto tablas, como en este caso lo tenemos aquí, drop table y el nombre de nuestra tabla, o incluso nuestra base de datos completa. Vamos a visualizar aquí nuestra tabla people, damos clic derecho y aquí va a aparecer drop table. Entonces tenemos que darle en esa opción, drop table,
y aquí me va a aparecer un mensaje emergente en esta pestaña en donde me dice dos cosas. Una es donde me dice que si quiero ver el código SQL o directamente borrarlo. Vamos a ver primero el código SQL antes de borrarlo para que todo esté correcto. Y aquí veamos qué es la instrucción que nosotros decíamos. La estructura es esta. Drop, el objeto que vamos a borrar, table, y de dónde lo vamos a borrar, que en este caso es en mi esquema MyDB, y luego la tabla people, ¿no? Entonces, en efecto, estamos borrando únicamente esa tabla. Entonces le damos ejecutar y un paso más drástico que nosotros podemos hacer es borrar nuestra base de datos creada que se llama MyDB. Entonces únicamente tenemos que seleccionar nuestro esquema, le damos clic derecho y nos va a aparecer la opción de Drop Schema. Entonces le damos clic en esa parte, igual me aparece la ventana emergente que si quiero ver el código SQL o directamente borrarlo, le voy a decir que quiero verlo antes de borrarlo y me dice la instrucción drop, mi objeto que voy a borrar, que en este caso es database, y el nombre de mi base de datos que es MyDB, ¿no? Entonces, en efecto, esto borra todo mi base de datos. Le damos ejecutar y veamos que sí, en efecto, ya ni siquiera me aparece mi base de datos aquí entre mis esquemas. Entonces, eso es lo que podemos hacer.